Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a trabajar sobre nuestro último encuentro, nuestra última clase de este curso Internacionalización para Pymes. Lo que nos compete en nuestro último encuentro es justamente analizar un poco lo que son factores críticos de éxito en el proceso de exportación, en el proceso de internacionalización empresaria. Sobre todo aquellos factores de los cuales el empresario no tiene un control. Yo diría que un control prácticamente, eh, que no tiene un control absoluto, no es un control que podría premeditar. Y vamos a cerrar este encuentro, esta clase de hoy, con los errores más comunes que he podido visualizar a lo largo de esta experiencia, errores que uno se va dando cuenta que comete o que cometen las empresas al momento de querer abordar los mercados internacionales y que indefectiblemente, bueno, como se dice siempre, de los errores se aprende. Entonces, en ese caso, me parece muy bueno compartirlo en este curso para que esos errores que algunos han cometido no sean cometidos por otros. Entonces, hoy vamos a ir directamente a analizar variables por ahí un poco ajenas al empresario, pero que sin dudas siempre son muy interesantes de conocerlas y que, bueno, de alguna u otra manera existen algunos métodos como para mitigarlas y en definitiva tenemos que estar muy al detalle, muy en concreto con lo que queremos buscar en el mercado internacional. Bien, factores críticos del éxito. Hay muchas definiciones sobre este aspecto, sobre todo en el campo de negocios. No obstante, yo le llamo factores críticos del éxito a factores, a situaciones que evidentemente son incontrolables para el empresario, sobre todo en comercio exterior. Si bien hay cuestiones que no se controlan, la mayoría de las cosas no se controlan en el negocio internacional, excepto las 4P, pero hay otras acciones que uno no las puede controlar, pero puede sí decidir por querer o no afrontarlas. En este caso, cuando hablamos de factores críticos del éxito, hacemos mención a aspectos que no se pueden planificar y obviamente ponen en riesgo el negocio internacional. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero sinceramente son situaciones que no podemos contemplar y que el empresario, bueno, sobre todo cuando se hace una planificación, se trabaja desde un punto de vista desde manual, de planificar, de pensar en un negocio, de buscar un mercado, un cliente, de ajustar nuestra propuesta al mismo cliente, bueno. Todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de proactividad que se va generando y que se promueve, sinceramente, bueno, quedan a la deriva cuando suceden este tipo de acciones o de situaciones. Lo que siempre digo yo, lo más importante siempre en este tipo de momentos, de escenarios, es primar la relación comercial. ¿Por qué? Porque un cliente que se pierde es muy difícil volver a conquistarlo, volver a tenerlo, un cliente internacional, eh, estamos hablando siempre del campo internacional, es muy difícil volver a tenerlo cuando lo perdimos por alguna situación que puede depender o no de nosotros. Veamos algunos factores críticos del éxito. Inclemencias catástrofes climáticas. Bueno, este tipo de situaciones parece algo muy utópico, algo muy alejado, pero no. No, sobre todo por ejemplo, y es muy habitual, de hecho, constantemente vemos noticias de mercados en los cuales, o de países en los cuales sufren este tipo de situaciones, algún terremoto, algún huracán. En Estados Unidos son muy habituales los huracanes, sobre situaciones que, bueno, evidentemente
son de la propia naturaleza y que si bien se puede estimar cuál es la temporada de huracanes, cuáles son los meses del año más propicios para esa situación, bueno, realmente no tenemos certeza, entonces es como que eh, si planificamos un negocio en ese destino, y bueno, realmente si sucede es una cuestión más bien de mala suerte y de afrontar esa situación. Ahora bien, depende también en el mercado que estemos operando, si justamente nosotros estamos trabajando con el sector de vidrios blindados o vidrios que soportan huracanes, por ejemplo, o algún tipo de estas catástrofes, bueno, evidentemente estamos muy alineados con este tipo de situaciones, entonces se ve desde otra perspectiva el negocio, pero son cuestiones muy puntuales, muy específicas, en los cuales nosotros, la mayoría, el común denominador de los empresarios, le afecta de manera negativa esta situación. Y bueno, como sucedió también en la actualidad, un factor crítico del éxito es justamente esta pandemia que estamos viviendo, es una catástrofe, o sea, eh, que afecta en contra de la salud. Entonces, nadie pudo darse cuenta de esta situación y eventualmente la situación, la recesión mundial, la perspectiva, la actualidad que está generando esto, realmente te echa por la borda muchas planificaciones, muchas prospecciones de algunos negocios que eventualmente estaban por salir al mercado. Entonces, son cuestiones que lastimosamente no podemos mitigarlas. La única situación que se le ve es la rápida salida, es tratar de ubicar lo más rápido posible el hecho de ajustarse a la situación actual, al contexto actual, y eventualmente unirse a la nueva tendencia, que es la búsqueda de nuevas oportunidades en función de la nueva realidad que se está generando. Bueno, otro factor crítico del éxito que tampoco es algo que nosotros podemos premeditar y de hecho es muy difícil estar en todos lados o visualizando constantemente los mercados internacionales, es alguna devaluación de la moneda de la competencia. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el éxito de mi negocio? Sobre todo si es una competencia fuerte que en el mercado mundial es fijadora de precios internacionales, de la cual nosotros tomamos como referencia esos precios porque es un país muy fuerte en el sector, que tiene muy dinamizado el comercio exterior. Y si a eso le agregamos que ese país devalúa fuertemente la competencia, bueno, probablemente sus productos sean mucho más económicos en el plano mundial y eventualmente disminuyan y se caigan, se desplomen directamente los precios. Y hacer nosotros, como además empresarios pymes, que somos tomadores de precios, bueno, indirectamente vamos a quedar muy caros, muy por sobre la competencia y realmente hay mercados, hay sectores que se determinan solamente por precios. Entonces, en ese caso, eh, vamos a quedar, a priori, vamos a quedar fuera del mercado. Nuevamente vuelvo a insistir, queda en nosotros de ver cómo nos podemos ayornar rápidamente a esa situación y ver si tenemos algún diferencial como para mostrar y caracterizar. Bueno, cuestión que eventualmente podamos mitigar esta situación. Pero realmente es algo muy alejado del control que podría llegar a tener incluso el propio Estado del cual nosotros queremos de exportar. Otro factor crítico del éxito puede ser la firma de un nuevo TCL con la competencia, es decir, a priori también tenemos una competencia, siempre hablando de competencia directa, competencia fuerte, que realmente está posicionada en el mercado internacional y eso nos genera una situación de desventaja en un escenario normal. Ahora, si a eso le agregamos que nuestro mercado de destino firma un TCL con un tratado de libre comercio con la competencia, bueno, obviamente nuestros productos a carecer de competitividad y se van a ser pueden ser hasta incluso un tanto más caros y
pueden llegar a inundar de productos de la competencia en el mercado de destino, lo cual sin duda genera perjudica nuestro crecimiento en ese mercado, y realmente es una situación que nos desfavorece, y también tenemos que ser capaces de poder contrarrestarla, sobre todo ofreciendo otro tipo de modelo de negocio. ¿Qué otro factor crítico del éxito podemos ubicar? Bueno, el contrabando. Es un tema sensible, es un tema que eventualmente a muchos, incluso a la clase gobernadora, por ahí le es un problema también, es un problema del control, es un problema esta situación. A los privados también les afecta, a los privados que eh, trabajan sobre la ley, sobre las cosas claras, sobre las cosas que realmente que es como se debe hacer. Sucede que muchas veces hay mercados en los cuales existe mucho contrabando, sobre todo en el sector de alimentos y bebidas, que son los que más se demandan en todo el mundo. Cuando empiezan a ingresar muchos productos de contrabando, empiezan a desplomar los precios del mercado, porque no son precios reales, son precios que no están pagando, que están evadiendo el fisco, que están ingresando con precios por muy debajo de los niveles medios. Y nosotros que eventualmente queremos exportar bajo los precios, pagando los derechos de importación, los tributos, los demás gravámenes que graban todo el proceso de importación, bueno, realmente es imposible competir. O sea, no hay posibilidad de competir ni en situación de mejorar nuestra oferta, ni agregar valor. No hay posibilidad. No hay posibilidad porque es una manera que ya está impuesta desde este punto de vista. Y cuando ingresa este tipo de productos bajo esta modalidad, sinceramente, además de que es una situación muy triste, no se puede competir porque no hay chance. La única manera es hacerlo de la misma, bajo este ilícito, que realmente es obvio que no es aconsejable, y sinceramente no es una cuestión que nosotros podamos controlar, sino que también, bueno, nuevamente vuelvo a insistir, tal vez al momento de seleccionar un mercado, de planificar este ingreso, bueno, habría que descuidar este mercado para no llegar a este tipo de inconvenientes. Otra acción son conflictos sociales en destino. Eh, bueno, siempre vemos en las noticias internacionales que hay muchos países en los cuales hay protestas, situaciones sociales. Hoy en la actualidad Estados Unidos, en otros países también hay fuertes conflictos sociales que evidentemente nosotros no, podemos no saberlo, podemos no visualizar estas tendencias que se van generando, estas disrupciones que afectan obviamente la normalidad de una sociedad. Por consiguiente, ha llegado de manera tal que los conflictos sociales afectan fuertemente a todos los sectores, ni hablar si hay saqueos, si hay robos, si se, eh, si se complica aún más la situación. Entonces, aquí es cuando, bueno, tampoco, o sea, tampoco es cuestión que nosotros lo podemos llegar a controlar, y evidentemente, bueno, pueden cerrar algunos negocios, podemos perder algunos clientes, incluso a otros clientes les puede suceder algo que, que le afecte socialmente. Entonces, en esta situación, en este contexto, son incontrolables, son situaciones que no dependen de nosotros. Lo único que toca es esperar o visualizar a ver nuevas alternativas, pero realmente a priori es un problema grande. Costos altos de promoción. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no es muy difícil de interpretar, pero si lo vemos de un punto de vista de un producto, siempre y cuando hablemos de un producto que requiere costos altos de promoción en destino. Productos de consumo masivo, productos en los cuales nosotros necesitamos hacer publicidad, promoción para que se venda. Hay otros productos que tal vez no. Entonces, este es como relativamente, hay que saber a qué segmento o a qué sector aplica, porque no es para todos unificado. Pueden existir costos altos de promoción en destino, pero tal vez yo no necesito hacerlo. Entonces, no es un factor crítico para el sector.
siempre tomamos costos altos de promoción con respecto a los costos medios de promoción en otros mercados similares. Esto, vuelvo a insistir, para productos que requieren de una promoción fuerte, nosotros es realmente un problema. Si no, no. Incumplimientos del importador. Bueno, acá tenemos también otra situación, otro aspecto que nos excede, que nosotros siempre, o idealmente, siempre procuramos actuar de buena fe, en una buena performance, satisfaciendo a nuestro cliente, y obviamente del otro lado esperamos lo mismo. Entonces, al, al ubicar incumplimientos del importador, que incluso cuando se firman contratos también hay incumplimientos, eh, realmente carecemos de la capacidad de poder hacer, de poder, de poder decirle a nuestro cliente o hacerle entender a nuestro cliente que tiene que cumplir el contrato. Bueno, eso va más allá de lo nuestro, entonces allí no se pueden hacer muchas acciones, sí, acciones legales, pero digo, la esencia de esto es que estamos perdiendo un negocio, más allá de que hacemos acciones legales, podemos meter abogados y demás, se está perdiendo la oportunidad de llegar al mercado y de vender y de ganar dinero a través de lo que la realidad marca. Nosotros no queremos ganar dinero o lo que siempre se busca es ganar dinero de manera real, no ganando juicios y demás. Entonces, este tipo de acciones, cuando los importadores se comprometen a hacer algo y después no lo cumplen, bueno, obvio que dañan el éxito de nuestro negocio internacional, obvio que lo perjudican. Factores, otro factor crítico, bueno, incremento de la inflación en origen. El hecho de trabajar, sobre todo hay mercados en los cuales los niveles de inflación son muy altos y obviamente que eso afecta de manera directa al proceso de producción, lo cual repercute en los costos de producción, en los costos de comercialización, que nos deja muchas veces por fuera del mercado de destino, es decir, estamos teniendo costos muy caros, lo cual se traslada directamente al precio final de nuestro producto y estamos teniendo problemas. Problemas porque somos caros, no somos competitivos, nuestra competencia tiene la capacidad de llegar con un precio más económico y hay sectores, nuevamente vuelvo a insistir, en los cuales compran por precio, compran por precio. Entonces, allí no podemos hacer mucho con este incremento en la inflación. Sí podemos ofrecer, trabajar ofreciendo otro tipo de, bueno, financiación, servicios postventa y demás, pero si es el aumento continuo y constante de los precios del mercado local, no tenemos las reglas de juego claras y realmente no podemos hacer una gran planificación. De hecho, si nosotros no somos capaces de mantenerla a nuestro cliente los precios por mínimo 6 meses, bueno, realmente es una deficiencia y no somos competitivos porque hay otros proveedores que sí lo hacen y sí lo pueden hacer y obviamente van a cambiar rápidamente de un proveedor internacional y nosotros vamos a quedar fuera del mercado. Otro factor, otro factor crítico es el robo, el hurto de la mercadería, que algunos mercados son difíciles de acceder, algunos mercados o algunas zonas primarias sufren muchos robos, muchos hurtos. En algunos países, en el transporte terrestre, tenemos los piratas del asfalto que roban nuestra mercadería. Y si bien algunos dirán, bueno, en este caso tenemos el seguro. Sí, claramente tenemos un seguro, deberíamos contratar un seguro, pero va más allá de eso. Va en la relación con el importador, en la relación con el cliente. Nosotros clases atrás fuimos visualizando todas las acciones o las acciones que se recomiendan para buscar clientes, para buscar importadores en el mercado internacional. Imagínense que a nosotros nos roban una mercadería que está yendo para hacer, o sea, que fue comprada por un cliente colombiano. Entonces,
nosotros para ubicar ese importador colombiano, ese cliente colombiano, tuvimos que ir a una feria, tuvimos que hacer una agenda de negocio, tuvimos que invertir en promoción, imprimiendo catálogos, mandando muestras. Tuvimos que hacer un desarrollo que llevó mínimamente 6 meses, 6, 7 meses. Logramos nuestra primera venta, cerramos nuestro primer contrato, le vendimos a ese primer cliente, nos hizo un pago adelantado, le enviamos la mercadería y nos la roban. Y realmente está el seguro, está todo, pero la relación, no tenemos la culpa, pero la relación empieza a desgastarse de a poco. Porque el objetivo final no está concretado. El objetivo final era que el importador tenga esa mercadería, la pueda conocer, supervisar, visualizar y posteriormente venderla en la plaza de destino, seguir armando su negocio. Y no lo puede hacer porque justamente por esta situación. No tenemos la culpa nosotros como proveedores, tampoco la tiene él como comprador, pero se pierde algo, se rompe algo. Entonces, eh, más allá del seguro, vuelvo a insistir, el hecho es que la relación comercial se empieza a perjudicar poco a poco. Bueno, nuevos impuestos que nos aplican en destino. Vemos constantemente que hay mercados que están tomando una posición más bien de proteccionismo, más bien de protección no solamente a la industria local, sino a los consumidores locales, en los cuales, y de hecho post pandemia vamos a tener estados que eventualmente han invertido en mantener el nivel de ingreso, el nivel de pobreza, perdón, en reducir el nivel de pobreza, mantener el nivel de ingreso de ciertos sectores que son los más marginados posterior a esta pandemia, que no pueden trabajar de manera formal. Entonces, eventualmente el nivel de los estados va a verse reducido. En los puntos de venta y directamente puede ver perjudicada el posicionamiento internacional de nuestros productos porque están muy caros fuera del mercado y demás. Entonces, este tipo de impuestos, y si bien afectan a todos de igual manera, o pudieran o no afectar a todos de igual manera, eh, ya empieza a ser un impedimento para poder trabajar con previsibilidad en la plaza de destino. Entonces, también es como que a poco se va mermando el negocio, la planificación, y que indefectiblemente son situaciones que nosotros podemos mitigar, pero no podemos controlar al 100%. Depende mucho de los estados que estén operando, o sea, de los gobiernos que estén operando en las naciones que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuáles son otros factores críticos del éxito? Bueno, alteraciones de nuestro producto en destino. ¿Qué quiere decir esto? Hay productos que llegan a mercados de destino en los cuales sí, sufren alteraciones. Son productos en los cuales probablemente el consumidor de ese país no tenga una costumbre de consumir ese producto, entonces no conozca la calidad alta o la calidad excelsa de este producto y eventualmente si le hacemos alguna adulteración, algún cambio, o se le hace en el destino, incluso el importador muchas veces lo hace, baja un poco la calidad, pero al mismo tiempo lo hace rendir más. Entonces saca más ganancias sobre más unidades vendidas y paga menos. Entonces, este tipo de acciones son muy vistas en algunos mercados, sobre todo mercados que, que no tienen no conocen al detalle el producto y la calidad de los mismos. Pasa con el mercado del aceite de oliva, del vino, de productos de limpieza, donde, bueno, se puede, si se vende a granel, sobre todo se reduce con agua, con algún otro tipo de
de líquidos que hace más volumen y bueno, no es la calidad que nosotros pretendemos vender, pero incluso también llega con nuestra propia marca, entonces eso no lo vemos, no lo controlamos, no sabemos y eventualmente perjudica la imagen de nuestra empresa. Entonces, siempre es importante ir supervisando continuamente cuál es la apreciación del cliente final sobre nuestros productos, si está llegando con la calidad que nosotros lo enviamos desde la plaza de origen, si realmente está satisfaciendo la necesidad de manera adecuada de nuestro cliente y no hay ningún cambio ni ninguna adulteración del producto en destino. Bien, otro factor que no podemos controlar son justamente los cambios repentinos del gobierno. En Latinoamérica sucede mucho cuando existen conflictos sociales y no sé si en Latinoamérica, pero se ha visto, hay muchas experiencias en donde se adultera un poco la democracia. Entonces caen algunos gobiernos, y no estoy hablando solamente de gobiernos nacionales, sino de algunos provinciales, incluso municipales, porque nosotros podemos trabajar sobre algunos municipios específicos, y directamente perjudica un poco las reglas del juego. Entonces, cuando suceden estos tipos de cambios que son repentinos, sin previsualizarse, pueden o no perjudicar a nuestro negocio internacional. En tal situación tenemos que ir, bueno, visualizando qué es lo que eventualmente pudiera llegar a cambiar, lo que necesitamos modificar, lo que tenemos que considerar con este nuevo gobierno. Cuando son cambios de gobierno, también hay cambios de reglas de juego, pero nosotros ya sabemos que hay elecciones presidenciales que pueden cambiar, cuáles son los candidatos. Eso lo podemos ir mitigando. El hecho cuando son cambios repentinos, bueno, ahí se genera el problema y la cierta duda en este caso. Bien, si cambian las reglamentaciones y las legislaciones en destino también, de manera repentina, eso también nos genera nos puede poner en jaque nuestro negocio. Bien, sobre todo porque nosotros nos habíamos ajustado a una situación inicial en la cual necesitábamos definidamente ajustarnos a tal situación y vender bajo tal legislación. Entonces, ahí cuando hay que cambiar, incluso muchas veces sucede que tenemos ya la mercadería en destino y se nos cambia alguna reglamentación de comercialización en la plaza de destino, bueno, ahí está el problema. Tenemos que ver qué hacemos con esos productos, si están ayornados a lo que demanda la ley o no, y bueno, ahí hay que resolver esos problemas. Cuando visualizamos problemas de relaciones internacionales entre el país, o sea, entre mi país y el de destino. Esto también se visualiza mucho, constantemente, y donde un gobierno de turno no se condice o no tiene una buena relación con el país limítrofe, sobre todo si vendemos en países limítrofes. Entonces, se ve perjudicado, sobre todo sucede mucho en el Mercosur, donde el gobierno de Argentina tiene problemas con el de Brasil y el de Brasil con el de Argentina, entonces no se ponen de acuerdo en algunas cuestiones por el bloque regional y sucede directamente, afecta directamente a los privados, que son los que están exportando, comprando y vendiendo. Entonces, ante estos problemas de relaciones internacionales, se ponen muchas trabas, muchas barreras pararancelarias, que no se ven, no impiden que se realicen los negocios, pero sí los dificultan. Entonces, el que sale perdiendo siempre es el privado, y eventualmente puede incluso hasta perder clientes por desconocimiento de las nuevas reglamentaciones, por reglamentaciones repentinas, o sea, cambios rápidos, así que no están premeditados, y todo a raíz de conflictos de relaciones internacionales que son distintos ideales que percibe un gobierno de turno con otro de turno del país de destino.
Con esto vimos los factores críticos, algunos factores críticos del éxito. Siempre van a surgir nuevos, sobre todo si adentramos un poco más en sectores específicos, sí, siempre vamos a tener y poder visualizar aún más. Estos son como bien generales, bien comunes, son como los más asiduos que van sucediendo en la actualidad. En nuestro último tema, en nuestra última instancia, lo que vamos a mostrar son algunos errores comunes que podemos visualizar al momento de exportar. Errores como cuáles. Bueno, bien, así como tenemos algunos casos de éxito también en algunas empresas, también visualizamos algunos errores y que definitivamente no van de la mano, no van con aquellas empresas que triunfan en el comercio exterior, que también pueden cometer errores, pero el hecho es entender en qué nos equivocamos para no volver a cometer. Entonces, falta de planificación. Cuando no tenemos un plan de exportación, cuando no tenemos objetividad, cuando no tenemos racionalidad, es un error común para que nuestro negocio internacional se caiga o nunca se genere. Nosotros lo que fuimos visualizando y viendo a lo largo de este curso, justamente es todo lo contrario, es la planificación, es visualizar, es buscar mercados de exportación, sobre situaciones puntuales, sobre aspectos muy estratégicos, decidir en cuestiones en cuanto al producto, al precio, a la promoción, a la planificación, a la plaza, en evaluar, conocer la competencia, bueno, todo eso es planificación. Cuando armamos un viaje de negocios, todo eso responde a una planificación. Ahora, cuando nosotros actuamos en función de el día a día, en lo que vamos viviendo, de hecho, cuando nos van a pedir una cotización, que nos pide un cliente de afuera, nos pide una cotización y enviamos, y exportamos, porque exportamos una vez o vendimos una sola vez, bueno, por ahí, si no tenemos un plan de acción, medianamente podemos vernos en algún momento en problemas. Otro inconveniente que es muy común, descuidar aspectos culturales. Sí, aspectos que, a ver, en una primera instancia siempre se, em, se trata de recomendar mercados cercanos culturalmente. Pero no por eso vamos a dejar de exportar a mercados que no conocemos culturalmente. El objetivo es conocer la cultura. Si no la conocemos, conocerla. Empaparnos al detalle. Entonces, si nosotros estamos muy afinados con la cultura, la idiosincrasia del mercado de destino, y bueno, tenemos más posibilidades de adaptarnos rápidamente a esa situación y aportar con un producto que esté bien ajustado al aspecto cultural. En cambio, si nosotros no nos interiorizamos, no sabemos cómo negociar con un cliente panameño, con un cliente dominicano, y hay cosas que cometemos errores, que no ajustamos el producto a su propia necesidad, bueno, eventualmente tenemos un mayor riesgo, una mayor probabilidad de fracaso. Precios inadecuados. Bueno, en aspectos justamente que hacen que es lo más palpable, el precio. Si nosotros marcamos un precio, no siempre precio inadecuado quiere decir precios caros, sino incluso hasta precios muy bajos. Tenemos que tener un precio que esté atinado, ajustado con el segmento al cual nosotros queremos vender. Precios que tengan una relación directa con la estrategia de marketing que estamos planteando, que estamos buscando, y precios que necesariamente determine y cuantifique el nivel de calidad de nuestro producto. No vender productos por encima de una calidad que estamos mostrando o por debajo de una calidad que hemos mostrado. Errores en la calidad del producto. También vuelvo a insistir nuevamente, no siempre tenemos que vender productos de alta calidad. Hay productos que
En la medida que nosotros tengamos en conocimiento al detalle de nuestro segmento target, eso nos permite saber qué tipo de producto consume, qué tipo de producto ofrecer. Entonces, si nuestro segmento target no valora la calidad alta, nosotros le vamos a llegar con un producto de alta calidad y tenemos un error en la calidad. Justamente por eso no dice mala calidad. Si no, bueno, tenemos que tener muy presente que nosotros podemos vender de todo en la medida que encontremos nuestro segmento adecuado. Entonces, eso nos determina realmente la posibilidad o no de vender en el mercado de destino. Bien, otro error común es contar con una infraestructura o una estructura interna que no es adecuada, que no está preparada para afrontar el comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente nos comprometemos o en el afán de querer vender, promovemos y decimos que queremos, que podemos cumplir con ciertos pedidos en tales tiempos y eventualmente por allí podemos no estar a la altura de las circunstancias y nuestra empresa, nuestro recurso humano, toda la estructura que nosotros tenemos armada, no está preparada para responder a los negocios internacionales. Estamos hablando de mínimamente exportar un contenedor como mínimo, como mínimo. Y hay empresas pymes que eventualmente venden al detalle o venden pallet por mes. Entonces, en ese caso, bueno, directamente tenemos una estructura que no está armada, que no está pensada para vender en el mercado internacional. Otro aspecto es la falta de continuidad y compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Ante la primera negativa o ante el primer error, yo dejo de pensar en el mercado internacional como una nueva unidad de venta. Y realmente esto es un trabajo que demanda tiempo, planificación y estar muy encima y tener una visión exportadora. No el hecho de querer ver resultados rápidos, directos. Exportar tiene que ser una forma de encarar o de ver los negocios por la empresa. Así como muchos dicen, bueno, el fútbol es un estilo de vida para algunas personas, bueno, más o menos sucedería algo similar con la visión exportadora. ¿Qué quiere decir esto? Que si eventualmente hay clientes a los cuales yo ya vengo abasteciendo por 2 o 3 años y por alguna u otra situación de mercado, ese mercado no me está dando la rentabilidad que yo esperaba, y muchas veces es necesario mantener esos clientes y trabajar a costo con esos clientes para poder mantener los clientes, porque yo tengo una relación con nuestros clientes, con nuestros importadores. Entonces, eso es tener una visión exportadora, no solamente pensar en la rentabilidad, en la utilidad, sino que también pensar en mantener nuestros clientes internacionales. Otro error muy común es evitar esto de dejar por escrito algunas cosas. Lo ideal es siempre firmar contratos de compraventa internacional, y de hecho en este curso abordamos aspectos en cuanto a contratos de compraventa. Pero si no se llega a firmar un contrato, siempre hay que dejar por registro, o sea, siempre hay que dejar por escrito los acuerdos, los registros, e incluso el día a día de las cuestiones básicas que nos comprometemos a hacer. A la cantidad de mercadería que hay que enviar, los precios acordados, las maneras de pago. Porque las palabras se van fácilmente, las palabras se las lleva el viento, entonces en ese caso, incluso también hasta me puedo olvidar qué es lo que hablé con este cliente, porque tengo tantas cosas en la cabeza, tengo tantos clientes que atender, tantas personas de las cuales dependen de mí como gerente de exportaciones o gerente general de una empresa. Entonces puedo hasta olvidarme de lo que hablamos con un cliente internacional, y esto, por no dejarlo sentado por escrito, bueno, me va a incurrir en un error y le voy a mandar cualquier mercadería y no es lo adecuado. Entonces, si yo lo tengo escrito en un email, cualquier duda, cualquier cosa que tenga,
consulto primero en el email o, bueno, eventualmente por ahí lo llamo o le consulto nuevamente, pero tampoco es cuestión de que me repitan las cosas día a día. Entonces, lo más adecuado es registrar las cosas más importantes por escrito. Contar con un solo cliente externo. Evitar esto de la diversificación realmente no tiene sentido. Siempre es poner nuestros huevos en varias canastas, ya sea en varios clientes en el mercado de destino o en varios mercados de exportación. Esto necesariamente me permite tener también una visión exportadora. Una visión en la cual yo tenga que abastecer varios clientes, una visión en la cual si se me cae un cliente internacional, tengo para subsistir de otros clientes y obviamente mantenerlos, de eso se trata. ¿Sí? La diversificación de mercados es uno de los condicionantes que hacen a la competitividad de, los, de las empresas exportadoras. Que viajan 2 o 3 veces a la misma feria internacional y no consiguen clientes, pero siguen apostando para poder conocer del mercado, para poder empaparse aún más, para seguir aumentando su cartera de potenciales clientes, para saber ajustar su producto hacia el mercado de destino. Entonces, en el mejor de los casos voy a tener resultados inmediatos, como mejor instancia. La situación es que hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que invertir eh, recursos humanos, hay que capacitarse, hay que estar a la altura de la circunstancia para poder operar en los mercados internacionales. Otro error común es pensar solamente en la utilidad, o sea, vender en el mercado exterior pensando solamente en la utilidad. Incluso hay empresarios que al planificar, al pensar sus precios de exportación, venden incluso hasta, o quieren vender hasta más caros que en la plaza local. O sea, quieren obtener mayor utilidad que en la plaza local. Y no nos olvidemos que hay más de 190 países que también le pueden vender a mi proveedor. Entonces, no es solamente pensar en la utilidad o incluso cargarle más utilidad de la que vendemos en el mercado local. No es la receta. No es la receta, porque como muchas veces algunos consideran que se paga en dólares, y bueno, por ahí es como que se quedaron con esa y realmente no es el punto de vista, sino más bien es ser competitivos. Eso es lo que demanda. Desconocimiento del mercado de destino, claramente que es un error sumamente eh, muy coyuntural, en el cual, si no conocemos el mercado de destino, eventualmente no es recomendable vender en ese mercado porque no sabemos ajustar un producto, no sabemos planificar acciones de comunicación, de promoción y demás. Y desconocer nuestro segmento target. Yo muy insistente con el segmento, con la situación de apostar fuertemente a ese segmento que tenemos que identificarlo y conocerlo muy, muy al detalle para en función del mismo, comenzar a planificar nuestro campo de acción, nuestras situaciones, todo nuestro potencial de desarrollo exportador, hay que enfocarlo en el segmento target que tiene que estar muy, muy a medida y muy reconocido por el empresario, por la empresa exportadora. De esto se trata, de conocer cuáles son las acciones, cuáles son los puntos positivos que realizan algunas empresas para operar en comercio exterior, cuáles son los puntos o los errores o las situaciones eh, que van cometiendo para no cometerlas y obviamente para aprender de estos errores. En la medida que podamos tener empresarios
podamos ubicar personas con una capacidad de dirigirnos hacia un segmento específico, nos va a allanar bastante el camino de poder desenvolvernos en los mercados internacionales. ¿Qué otro tipo de errores podemos visualizar o puedo nombrar? Bueno, no invertir en promoción internacional. Hay empresas que cuando eventualmente se les pide que viajen a un mercado o que hagan una campaña de promoción online o buscadores o lo que sea, no quieren apostar, no quieren invertir dinero en eso. Y sinceramente, si llegamos a un mercado que eventualmente no nos conoce nadie, no saben de nosotros, ¿cuál es la manera de comunicarle al cliente que estamos presentes? Y a través de promoción, o por lo menos de un acompañamiento en promoción al distribuidor, al importador. O sea, no es una cuestión de desligarme rápidamente del producto que yo estoy exportando. No es una cuestión de abocarme solamente al Incoterm de FOB que yo estoy vendiendo. A mí me tiene que interesar si se vende o no en destino mi producto, porque de eso depende que me haga nuevos pedidos, el importador me haga nuevos pedidos. Está bien, es un negocio compartido, pero en ese negocio compartido yo necesito también empaparme cómo se desempeña mi negocio. Expectativas altas. ¿A qué me refiero con esto? Expectativas de venta altas, de niveles de venta, de rotación de productos altos. Cuando mi producto, tal vez, como decía, no es desconocido, le falta desarrollo, le falta ajustar algunas cosas, o incluso, como sucede mucho, querer vender en mercados exigentes. ¿Qué quiere decir esto? Mercados exigentes como Europa, como Asia, como Norteamérica, son mercados exigentes para las pymes. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con muchos requisitos, porque tenemos que pensar que en este caso hay mercados que ponen muchas barreras o muchas situaciones que nosotros podemos no conocer. Ya el idioma es una barrera si no tenemos recurso humano especializado en ese idioma. Entonces, imagínense con además barreras arancelarias o para arancelarias que tenemos que cumplimentar, cuestión que eventualmente podamos llegar a ese mercado. Y asimismo, cuando podemos saltar esas barreras, también tenemos las barreras comerciales, de que nos podemos encontrar con consumidores muy exigentes, que buscan novedad, productos constantemente innovadores, productos que buscan productos que sean un tanto más especializados para ellos, para su nicho, para su segmento. Entonces, son mercados que exigen, son mercados que demandan, y sobre todo en los sectores que tienen un alto valor agregado. Por allí con productos que son más bien estándar, como frutas, verduras, frescos, los alimentos, bueno, incluso alimentos envasados, y eso sí se puede hacer mucho valor agregado, pero en los productos que no tienen mayor valor agregado, ya sea en producto en sí o en el envase, bueno, allí sí se puede plantear esto de buscar cualquier tipo de mercado, porque son productos que eh, se comercializan así en la mayoría de los mercados de la misma manera. Ahora, con productos que tienen un mayor valor agregado, realmente tenemos que tener cuidado y conocer al detalle nuestro segmento target. Bien, no contar con conocimientos en comercio exterior. Es un error, sí es un error no contar, pero se puede enmendar. Claramente, se puede estudiar, se puede profesionalizar, se puede perfeccionar, se pueden tomar cursos. Hay bastantes maneras de mitigar esta situación. El hecho es abocarse de lleno al comercio exterior y no tener ni idea de lo que son los Incoterms, no tener ni idea de lo que es un contrato internacional, de cómo estivar una mercadería, de cómo buscar clientes, de cómo dirigirse a un importador. Eso realmente habla por sí de el nivel de preparación, el nivel de competitividad que van teniendo
las empresas que quieren o buscan la exportación. Y otro aspecto que hay que tener, no es en sí un error, sino hay que tener para no cometer eh, eh, las acciones más vistas en el comercio exterior, o sea, que las más comunes. Y muchas veces esas empresas, sobre todo las pymes, que no han exportado nunca, no están del 100%, o sea, no están al 100% preparadas para exportar. No tienen un recurso humano calificado, no tienen una preparación de una oferta exportable, no saben sobre idiomas, no conocen sobre barreras para arancelarias o aranceles, o sea, no están al 100% con el mercado de destino ni con el comercio exterior. Entonces, van a una feria sin esos conocimientos, sin esa preparación, y ahí es cuando se genera un problema, porque eventualmente se pueden ubicar un cliente, sí, incluso pueden vender hasta exportar, pero empiezan a exportar sin conocimiento, sin experiencia. Entonces, eso es lo que termina generando que logran ubicar una exportación o logran vender, pero no logran mantener el negocio porque no están empapados al 100% como lo debieran, y como lo han hecho de esa manera, de manera exitosa, es decir, han logrado vender, piensan que eventualmente pueden sostener todos los negocios del mismo modo. Y no es así. Siempre lo más recomendable es conocer, indagar, investigar el mercado, trabajarlo al 100%. Entonces, no es un error, tal vez muchas veces aparece como una oportunidad y si es aprovechada de buena manera termina siendo una oportunidad, pero si no termina siendo un error hacerlo de esa manera. Bueno, la solicitud de importadores extranjeros también no es un error en sí, que no, obviamente no es un error eh, exportar a través de esta manera, que nos llega un correo electrónico, un email, un pedido de cotización de un cliente extranjero que cayó porque sí en nuestra página web o como sugerencia de algún otro colega. El hecho es que, bueno, también si no estamos preparados, incluso no podemos conformar, no podemos armar un precio de exportación acorde a este cliente o acorde a todos los tributos e incisos que tenemos que tener presente, bueno, realmente puede convertirse hasta incluso en un problema porque vamos a empezar a exportar nuevamente sin tener los conocimientos del mercado de destino, sin saber las barreras arancelarias, sin tener los permisos incluso para exportar. Entonces, se termina convirtiendo en un problema para la empresa que muchas veces no lo puede controlar. Y otra situación que hay que tomar también como muy delicada para no caer en este error, bueno, son eventualmente los grandes clientes que nos obligan a exportar. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas pymes que abastecen a grandes empresas que forman parte de su cadena de valor. Entonces, estas empresas como tienen vocación exportadora o tienen, incluso son multinacionales, eh, trabajan con otros clientes que también realizan importaciones. Entonces, obligan indirectamente a las pymes a ajustarse, a ayornarse a lo que demanda un cliente internacional. Entonces, es un impulsor realmente externo que obliga a las pequeñas y medianas empresas a internacionalizarse y muchas veces no están en condiciones, no lo pueden hacer, no conocen mucho sobre la temática y con sus primeros pasos, su primera exportación, bueno, cometen algunos errores, ¿sí? Pero justamente por la propia ignorancia de no tener una planificación de cómo ingresar a los mercados internacionales. Y por último,
los agentes de exportación, los traders, los brokers, todos estos intermediarios que están dando vuelta, buscando juntar oferta con demanda y se dejan comisiones por sobre estos negocios. Entonces, bueno, muchas veces también le sucede a las pymes que en el afán de querer vender y de que muchas veces estas figuras los impulsan a vender, a exportar. También, obviamente hay que tener mucho cuidado porque esta figura por ahí, eh, su trabajo es cobrar comisiones, entonces en este caso no toman en cuenta si realmente la empresa está preparada para afrontar, si tiene la estructura interna para exportar, si puede responder en tiempo y forma con los clientes. Entonces es como que sobre la marcha la empresa se iría acomodando, pero muchas veces eso no sucede. Entonces, nuevamente vuelvo a insistir con la planificación para ingresar, para vender, para exportar en los mercados internacionales es un arma que es muy necesaria, es muy válida y realmente la misma tiene que pensarse desde el punto cero para poder em, trabajar en la internacionalización para pymes. Bueno, con esto hemos llegado a nuestra última etapa, a nuestra última clase del curso de internacionalización para pymes. Sinceramente espero que les haya sido muy útil, que puedan aplicar estos conocimientos, este know-how que les he podido transmitir a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y que eventualmente si tienen alguna duda me dejan saber, me pueden contactar, no hay ningún problema. Y espero verlos pronto en un nuevo seminario, una nueva conferencia virtual para poder seguir promoviendo los negocios internacionales.